Hola a todos. Hoy estamos en la casa del pastor Luis Barbosa, lugar en donde hace 18 años atrás dimos inicio a la obra misionera Iglesia Evangélica Dios Proveerá. Específicamente en esta habitación dimos inicio a la obra del Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Pastor, estamos celebrando un nuevo aniversario más de nuestra iglesia. Nos gustaría escuchar desde su corazón algunos recuerdos, algunas palabras que nos inspiren en este día tan especial. Pastor, cuando usted mira hacia atrás, ¿qué recuerdos le viene a su corazón de los primeros años de la iglesia? El recuerdo que tengo de los primeros años de la iglesia es de las primeras personas que se acercaron a Jesús. Me siento muy emocionado, porque acá, en esta piecita, empezamos los cultos. Los primeros cultos empezamos acá. Y acá vimos personas siendo sanadas de cáncer, recibiendo a Jesús como su Salvador. Estos son los primeros recuerdos que tengo y tantas cosas más que tenemos para hablar, pero el tiempo nos gana. ¿Cómo fue su llamado de Dios para servir en esta congregación? Mi llamado a Dios fue a muchos años atrás. Me acuerdo que nosotros estábamos escuchando una radio, se llamaba Radio Marumbí de Florianópolis. Estábamos con la pastora Esther, ese tiempo éramos miembros de iglesia, ni siquiera recién casados, jovencitos. Y escuchando la radio, un programa se llamaba Gedeones de la Última Hora. Y ese día nosotros nos entregamos a la obra misionera, porque el pastor hacía una invitación para aquellos jóvenes, aquellas personas, matrimonio joven, que se quieran entregar a la obra misionera, para hacer la obra misionera. Y ese día nosotros nos tiramos arriba a la radio y nos entregamos, sin conocer qué estamos haciendo, porque la verdad que no teníamos experiencia en lo que era la misión. Y después de tantos años más, Dios nos llamó a la obra misionera estando nosotros viviendo en Brasil, en Porto Alegre. Dios nos habló muy profundo sobre la misión en Argentina, y ahí fue que nació esa semilla, la llama misionera, revivió de vuelta en nuestro corazón. Nosotros volvimos a la Argentina para hacer la obra misionera acá y empezar de la nada, sin tener una silla, sin tener un banco, no teníamos una iglesia, teníamos solamente el llamado de Dios para hacer la obra del Señor. En esos comienzos, ¿hubo personas claves que dejaron una huella imborrable en la historia de la iglesia? En el principio de nuestro ministerio hubo muchos que podía nombrar, desde los primeros hermanos que estuvieron aportando con esa esperanza, con esa fe, para que la obra de Dios se haga realidad. Pero también hemos visto la promesa de Dios cumplirse en nuestra vida. Cuando un culto que estábamos de un miércoles, el Espíritu Santo usaba una persona y hablaba con nosotros, que Dios enviaría personas para ayudarnos, para realizar el ministerio de la misión aquí en Argentina. Y fueron pocos días y Dios envió personas que sí, enviados del Señor, que vinieron, como nuestro pastor Adalberto, nuestro pastor que en vida fuera, pastor Vilney, pastor Elemar, que hasta hoy nos cuida con mucho cariño, la hermana Ruth, la hermana Elizabeth, y la iglesia aquí, que nos apoyó sin medir esfuerzo. Toda obra de Dios pasa por pruebas. ¿Podría compartir un momento difícil que enfrentaron y cómo Dios lo sostuvo? Sí, el momento más difícil que pasamos fue el momento de la pandemia. Pero en ningún momento vimos que Dios nos soltó la mano. Dios nos cuidó a nosotros y a la iglesia del Señor. Nosotros hicimos, el día que sabíamos que iba a cerrar la iglesia, nosotros oramos, doblamos nuestras rodillas con la iglesia entera y oramos a Dios y hemos declarado en el nombre de Jesús que ni un hermano de nuestra iglesia iba a perecer por el COVID.
Y pasamos todo el COVID y no tuvimos que despedir a ni un hermano de nuestra iglesia. Todos tan sanos para la gloria del Señor. Entonces es un recuerdo muy lindo. Y volviendo a la pregunta de la pastora Esther, que también quiero añadir una persona que fue muy importante en nuestro llamado aquí en Argentina, fue Vanderlei. Sí, sí, justamente fue un misterio porque, gracias pastor, porque hay cosas que él se recuerda más que yo. Y los pastores venían a Posadas y como sabían que él venía a Posadas, que ellos iban a venir a Posadas, dijo, me voy a encontrar al pastor Luis y Esther. En un domingo a las 6 de la mañana yo me levanto para realizar la caja de la iglesia y aprovechar el silencio que todos descansaban todavía. Y en ese domingo llegaban Vanderlei con los pastores sin tener nuestra dirección, sin saber dónde vivíamos, ni siquiera sabía dónde quedaba Apóstoles. Pero llegó y la primera persona que él encontró en la avenida, sobre avenida y la ruta 1, él preguntó, encima decía, ¿dónde vivía Luis Machado? Y él dijo, yo no conozco a Luis Machado, yo conozco a Luis Barbosa. Indicó nuestra casa y ese día se realizaba una promesa que se cumplía en nuestras vidas, porque desde ese día la iglesia de San Leopoldo nos abrazó para ayudarnos también aquí en este lugar con la misión. Y hoy nos abraza la iglesia de Caxias do Sul, en persona del pastor presidente, el pastor Joel Michel y nuestro querido pastor Chatade, la cual va a estar con nosotros de fin de semana. En lo personal, ¿cómo ha transformado su vida el estar al frente de la iglesia durante todos estos años? En lo personal, lo que a mí más me costó fue dejar mi trabajo y dedicarme de lleno, 100% a la obra de Dios. Porque yo fui un chico una persona que trabajé toda mi vida. Yo siempre cuestionaba y decía, Esther, por las personas que decía, Dios me llamó para hacer la obra de Dios, y yo, bueno, a veces criticaba a esas personas. Y a mí fue lo que más me costó, fue dejar mi trabajo para dedicarme al 100% a la obra del Señor. Pero gracias a Dios que hasta aquí nos ayudó el Señor. Pastor, cuéntenos cómo nació esta idea de construir la iglesia en este lugar. Esta idea, yo puedo decir que nació en el corazón de Dios, porque era un proyecto que yo tenía por muchos años. De un día, yo no era pastor, era un miembro de iglesia que asistía a una iglesia acá en Apóstoles, y un día de un culto muy movido por la presencia de Dios, yo sentí nosotros hacer una iglesia dentro de las 4 avenidas, en el centro de la ciudad. Y bueno, y no tuve una respuesta del ministerio, pero el sueño no se apagó, el sueño no murió. Yo siempre digo, el que tiene sueño no muere, pero estando con Dios, ¿no? Y ese día, bueno, cuando volvimos de Brasil, que empezamos la obra misionera, yo cuando predicaba en la piecita donde firmamos anteriormente, yo predicaba y decía que nuestra iglesia iba a ser en el centro de la ciudad, adentro de las 4 avenidas. Y acá tenemos atrás de nuestras espaldas el sueño cumplido, hoy se hizo realidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Hoy vemos fruto y crecimiento. ¿Qué emociones despierta en usted la fidelidad de los miembros a lo largo del tiempo? A mí me despierta un gran recuerdo y veo la fidelidad de los hermanos cuando ellos todos creyeron en nuestro trabajo. Los que vinieron hermanos que vinieron a aportar su grano de arena junto a nosotros. También no solamente con su persona, sino con
con el monetario también, con sus diezmos, sus ofrendas. Y todo lo que trae está invertido en la obra de Dios, tanto acá en la central, nuestro centro misionero, como en los anexos afuera, y nosotros siempre, como iglesia, la madre acá en Sería, siempre está colaborando de una manera u otra con las otras congregaciones donde que empezamos, pues somos realmente una iglesia misionera, que tenemos misión en diferentes lugares, acá en la provincia de Misiones, fuera de la provincia, y Buenos Aires, que está el pastor Mario, la pastora Alicia, que está ahí junto con un grupo de pastores, obreros, trabajando en la obra del Señor. Amén. ¿Hay alguna anécdota en especial que usted guarda en su corazón y que refleje el espíritu de nuestra congregación? Sí, tenemos muchas, muchas que contar hoy, lo que decir, lo que guardamos durante esos 18 años de trabajo. Una fue la sanidad que Dios hizo, milagros tremendos. Tenemos nuestra hija Gladys, del año 2019 sufrió un cáncer, fue detectado un cáncer maligno, y hemos visto las manos de Dios operando milagros cuando la ciencia quizás no le daba muchas posibilidades, pero nuestro Dios es un Dios poderoso. Tenemos también nuestra hermana Andrea, que son hermanas que fueron cometidas por el cáncer muy terriblemente, que solamente lo que pensamos era un milagro, y así sucedió. El milagro de Dios, y así como eso, muchos milagros más, que podamos descifrar hoy con la pastora Esther, que hemos visto. Tremenda la mano del Señor, también haciendo milagros en la construcción de nuestro templo. Hay muchas cosas para decir, pero el tiempo no da. ¿Qué mensaje usted le daría a aquellos que iniciaron este camino y que hoy ya no están, pero que su legado ha quedado en nosotros? Y el mensaje que doy a estos hermanos, bueno, algunos que quizás no quedaron en nuestra congregación, que vinieron, aportaron su gran arena junto al comienzo de nuestro trabajo, que es nuestro agradecimiento a Dios por la vida de ellos, y algunos que ya partieron a la eternidad. Tenemos un hermano que siempre recuerdo, y hermanas también, nuestra hermana Sila, que ya no está más, nuestra hermana Colotilde, que también ya no está más, que vinieron, aportaron mucho en la obra del Señor con nosotros, y hoy están con el Señor, seguramente ya recibiendo su recompensa de parte del Señor. Y otros hermanos, bueno, que todavía viven y están aquí aportando y trabajando en la obra del Señor. Y tengo un testimonio que quería contar en ese momento, que fue en el inicio de nuestra iglesia, que un hermano nos donó 10 tablas, pero no teníamos para comprar una silla siquiera. Éramos tan necesitados del poder adquisitivo que no teníamos para comprar una silla, y un día en el cultito allá en la piecita, yo dije, hermano, tenemos que comprar tablas del banco, y un hermano dijo, yo voy a donar 10 tablas que me regalaron del municipio para hacer los banquitos. Y un hermano Jorge Martínez, que todavía está con nosotros, él dijo, yo voy a hacer los bancos, y hizo 7 bancos. Y ese día que ese hermano me dio las tablas, yo profeticé en el nombre de Jesús, que Dios le iba a dar una casa de material, con todo la comunidad que necesitaba. Y era una persona que era imposible que tenga, porque él vivía bajo una carpa. Las tablas de Dios para que justamente agarrarle el ranchito. Y a los pocos días, a los pocos tiempos, Dios abrió una puerta tan grande que le dieron de regalo una casa para él. Se cumplió la palabra. Entonces son anécdotas que quedan marcadas en nuestra vida. En esos 18 años de trabajo tenemos muchas que contar hasta el día de hoy, que pasamos, es un milagro, y nosotros nos sentimos tan felices por eso. Amén. Finalmente, si pudiera resumir la historia de la iglesia en una frase o en una palabra, ¿cuál sería y por qué? La palabra que yo tenía para decir hoy, licenciada Blanca, es que Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando empezamos nuestro ministerio, quizás yo quiero descifrar hoy que muchos no saben, que van a mirar este video y van a
se preguntan por qué se llama Asamblea de Dios, Misión Evangélica Dios Proveerá. Asamblea de Dios es nuestra iglesia madre que está en Brasil, que de donde vinimos, de la misión de la Asamblea de la Misión. Y Misión Dios Proveerá es un mensaje, una palabra, un subtítulo, porque acá también tiene iglesia Asamblea de Dios. Y un día yo estaba orando en mi casa, pidiendo a Dios que Dios nos dé el nombre para que fuera un nombre dentro de la voluntad de Dios, que fuera como Dios quisiera, no como yo quisiera elegir un nombre. Y el Espíritu Santo habló tan fuerte en mi corazón y me dijo que el nombre de la iglesia sería Misión Evangélica Dios Proveerá. Y empecé a hablar con Dios en ese momento y Él se me dio la interpretación de todas las palabras. Misión, pues nosotros hemos agarrado, o sea, hemos escuchado la voz de Dios. Y con la pastora Esther, en aquel versículo se encuentra ya en San Marcos, capítulo 16, verso 15, que dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso nosotros habíamos asumido ya, porque tomamos la decisión de ir a predicar, de venir a Argentina a predicar la palabra. Entonces fue donde nació Misión, que nosotros habíamos aceptado el llamado de Dios, dijo el Espíritu Santo. Y Evangelio, dijo Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Y en esa hora el Espíritu Santo me decía: el poder de Dios va a estar con ustedes. Y Dios proveerá, porque nosotros no teníamos nada. Lo único que teníamos era el amor por la misión. El amor por la misión, por las almas. Y que Dios iba a proveer todo lo necesario. Entonces, por eso hoy, yo quiero decir a todas aquellas personas que están mirando a través de los videos, a través de las cámaras, que no tengan miedo, que nuestro Dios es un Dios proveedor. Y cuando Él promete, Él cumple. Y Él es fiel con sus promesas. Y solo tenemos que agradecer a toda la iglesia, a todos los hermanos que confiaron, que son muchos ya, que están ahí a nuestro lado, ayudándonos en la obra de Dios. Y queremos decirle que Dios es fiel y gracias por todo lo que ustedes hacen ayudándonos. Si vamos a nombrar, Blanca, es mucho lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo y sé que seguirá haciendo. Así que juntos la iglesia triunfaremos, seguiremos triunfando, seguiremos adelante, no desanimen, no bajen los brazos, porque juntos llevaremos esta misión, porque somos muchos ya. Yo que trabajo en el círculo de oración, tengo tantas hermanas que están ahí a mi lado trabajando codo a codo, y como el pastor Luis también, todo el ministerio que nos apoya. Gracias a todos, que el Señor bendiga y resumo mi palabra también en un corazón lleno de gratitud a Dios y a ustedes, y Dios es fiel. Aquí en este momento, licenciada Blanca, pensando en la fidelidad de Dios. A 18 años no teníamos una silla para sentarnos, que hicimos unos banquitos rústicos de madera, que todavía algunos están por ahí, que estaban ayudando a la escuelita dominicana en un barrio. Y hoy podemos estar sentados en una oficina propia de la iglesia para hacer esta entrevista. Y gracias a Dios. Y siempre no me canso de decir: Dios es fiel. Y cantamos cada día: tu fidelidad es grande. Y como decía la pastora Esther, agradezco a Dios por la vida de cada pastor, cada evangelista, presbítero, diáconos, los chicos de multimedia que están ahí trabajando siempre para revelar todos nuestros cultos, nuestras actividades en la obra de Dios. Y vemos un campo muy amplio. En esos 18 años que cada día se abre una puerta, una tras de la otra. Me acuerdo, me viene a la memoria, si puedo decir ahora. Nosotros habíamos empezado la iglesia en mi casa, en la piecita, y vino un hermano de Brasil, hermano Ezequiel, se llama Ezequiel Núñez. Y él tuvo una revelación de parte de Dios. Sí, me acuerdo. Éramos una media docena de hermanos. Y él estuvo predicando esa noche. Y esa noche Dios le reveló a él que había una puerta, que una puerta iba abriendo y golpeando a otra puerta. Y se iba abriendo, se iba abriendo, se iba abriendo. Y él me entregó la palabra.
que las puertas se iban a abrir. Y hoy veo muchas puertas abiertas, muchas personas aceptando a Jesús, muchas congregaciones donde empezaba con los árboles, hoy hay una iglesia, empezaba con un garaje, hoy hay un templo construido, propiedad de la Asociación de la Asamblea de Dios, y esto nos llena de alegría. Amén. Tenemos mucho más por delante para contar, Amén. pero sé que el tiempo es corto. Gracias, pastor, por compartir con nosotros estos recuerdos y estas palabras que nos inspiran a seguir adelante. Y sabemos que juntos vamos a seguir trabajando. Y así como Dios obró, Dios está obrando y Dios seguirá obrando en su obra. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Amén. Dios le bendiga. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, bendito, grande es tu fidelidad. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como